la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:35 y estamos acá desde el Salón Bombara de Radio Sonar, transmitiendo junto a don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué seriedad después de este cambio de gabinete, ¿eh? A ver, yo voy a hacer la confesión. Hace como un mes que Alberto Mayol me dijo la posición de que Giorgio Jackson es insostenible, debió haber salido cuando tuvo el lío en la SECPRES, ahora está en un lugar donde ha acumulado tanto peso encima de sus hombres que no hay quien pueda resistirlo. Dicho y hecho. Sí, bueno, peso no fue la palabra que usaste, pero peso me parece. Sí, esa situación es tal cual, efectivamente era inviable, y ahora se tuvo que hacer por el escenario de crisis, una cosa que también es incómoda, que es sacar un ministro un viernes y menos de una semana después hacer un cambio de gabinete más estructural. Entonces también es un asunto que refleja la tardanza con la que se tomó la decisión fundamental, que era la decisión sobre Giorgio Jackson, y que por tanto tuvieron que moverla de una manera tal que no coincidió con otras. Si hubiese sido un cambio estructural, no habría posibilidad de decir por parte de la oposición en este momento que fue insuficiente, que le faltó relevancia. No, evidentemente si uno cuenta toda la semana, los 7 días últimos, los cambios son literalmente copernicanos desde el punto de vista de la estructura de los ministerios. Y dime una cosa, cuando tú tienes que hacer un cambio en esta circunstancia, un cambio bajo presión, digamos, cuando se te fue, cuando el conflicto se fue transformando en crisis, porque se te reducen las posibilidades la amplitud de banda, digamos, de la toma de decisiones. ¿Tienes que hacer un cambio estructural o es más conveniente hacer un cambio de tipo no gabinete político, que es lo que le ocurre acá? Y lo digo porque si no, se sienta el presidente que pasado determinado nivel de presión, tienes que estar forzado a hacer cambios estructurales. Y los cambios estructurales básicamente tienen que ver con las políticas de gobierno, con tu programa, con cómo lo conduces. Sí, yo creo que los cambios de gabinete en general, incluso si no son del comité político propiamente tal, debieran ser más bien orquestados de una manera tal que siempre vengan con una especie de agenda nueva, modificación del anterior, no tiene por qué ser una cosa muy diferente, pero una modificación del anterior, un nuevo clima, un esfuerzo por construir un nuevo escenario. No es un cambio de gabinete, no es un tema fundamentalmente funcional. Es funcional en la medida en que estás con muchas trabas con el sistema político por culpa de un escenario determinado en el gabinete, pero en términos reales los ministerios funcionan con sus funcionarios, funcionan con las personas que llevan mucho tiempo, los que saben, y con los cargos. Los subsecretarios son mucho más importantes en la gestión propiamente tal que los ministros. Lo que pasa es que está súper comprobado, y esto que estoy diciendo suele ser leído de manera equivocada por distintos tipos de actores y muchas veces por la ciudadanía, pensando de que entonces el rol de los líderes en todo esto es irrelevante, en circunstancias que está bastante demostrado que el rol de los líderes, la conducción de los líderes, la capacidad de llevar en un determinado camino coherente y bien diseñado, esos roles explican en el mundo privado un porcentaje altísimo, por ejemplo, de los rendimientos de las compañías, de las empresas. Eso es muy difícil investigarlo desde el punto de vista de lo público, pero todas las escuelas importantes del mundo relacionadas a gobierno, lo que más enseñan es cómo liderar proyectos y cómo liderar carteras ministeriales, y por tanto está asumido de que es una variable decisiva. Entonces, en ese contexto, un cambio de gabinete tiene que ser
una reformulación, una nueva vertebración de las relaciones internas, una nueva estructura de poder y un nuevo discurso político asociado a ello. Insisto, ese nuevo discurso político no tiene que ser completamente nuevo, pero tiene que tener algo que tenga una impronta nueva. Y todo eso, en general, se pasa por alto porque estás en la premura de cambiar, o sea, a tal punto que, como sabemos, le pasa a muchos gobiernos, la mañana del cambio de gabinete, luego de que el presidente emitió internamente algunos comentarios, nos encontramos habitualmente con que hay visitas intempestivas en Palacio, gente que parece que va a entrar, que finalmente no entra, rumores de última hora del que está se estaba peinando y lo llamaron para ministro porque no estaba en los... O sea, todo eso es parte del cóctel habitual de la política, lo que revela que finalmente muchas veces estos cambios suponen negociaciones internas dentro de los partidos y movimientos que son muy complejas y que generan entonces muchísimo ruido. Ayer entiendo que había presidentes de partidos que se estaban subiendo a un avión y tuvieron que devolverse, digamos, porque había cambio de gabinete y porque tenían que ir a presionar, pues, a decir, a ver qué pasa aquí, dónde están los míos. Porque yo no veo. Entonces, claro, y eso en la práctica a los gobiernos no les sirve mucho. Los gobiernos tendrían que tener eso bastante resuelto y la capacidad para poder ordenar y organizar su propio elenco para el siguiente periodo. Ahora, pasado a la premura del cambio de gabinete y todo aquello, hoy se produce la reunión para tratar sobre el tema pensiones y el pacto fiscal, que, digámoslo así, son el disco de platino y la madre de todas las batallas respectivamente, digamos. Y no veo muchos incentivos para que de ahí salga, para que haya una concesión al gobierno. De hecho, estuvimos hablando con el senador Chaguán acá, anteayer o ayer con Gloria Hood de Bópoli, entrevisté a Henry Leal el fin de semana en televisión por la UDI y parece que aquí la teoría de un 6% de capitalización individual quiere ser impuesta a rajatabla, junto a otras cosas, las famosas medidas anti-ilusión que anunció en su momento Ignacio Briones, imagínate lo que estamos hablando, royalty, minero, ingresos por el litio, pero subir la PGU, pero por la vía de impuestos generales, no por el 6% de capitalización individual, o sea, el 6% adicional de cotización. Sí, es que, a ver, lo que pasa es que la derecha tiene muy claro lo que quiere en estas cosas, ya tomó ciertas decisiones, las que tenía que entregar, siente que ya las entregó sueldo mínimo, 40 horas, por ejemplo, sin mayor discusión. Pero hay otras batallas que quiere establecer, porque esas batallas, en ese sentido hay un sentido último y que habla bien de su diseño, que es decir, mira, a nosotros nos importa no solamente la cantidad de plata que sale de un determinado lugar, sino de cuál es el lugar de donde se mueve la plata. Lo que tú acabas de decir de la PGU, por ejemplo, es crucial. Ahora bien, la verdad es que la derecha en ese sentido tiene alguna consistencia, pero el resto de su discurso es absurdo en su totalidad. O sea, toda esta semana una derecha muy altisonante diciendo, mire, cantando el no pasarán, ¿no? Claro. Porque dicen, nosotros vamos a reunirnos con el presidente, porque al presidente que quiere reunirse le decimos que sí por defecto, pero no tenemos ninguna expectativa de que llegar a algo. La derecha viene hace rato diciendo que es súper necesario llegar a algo. El empresariado viene hace mucho rato diciendo que es necesario llegar a algo. Cuesta entender que el día que se van a reunir con el presidente su anticipo de jugada, ¿no?, sea negativo. Por último, como teatro, es bastante bueno decir
que tienen todas las máximas esperanzas en poder llegar a acuerdos y salir enojados, ya por lo menos es algo, ¿no? Pero anticiparte con 24 horas la cantinela de que le vamos a pedir, Renovación Nacional, le vamos a pedir, exigir disculpas públicas por el tema de Sergio Nofre Jarpa. ¿Cómo le vas a exigir, Claro. por más error que sea? ¿Por qué le vas a exigir al presidente de la República disculpas públicas? O sea, no, si tú condicionas la conversación en ese tipo de cosas, ¿ya? No funciona, no solo no funciona, no solo no va a haber ninguna posibilidad de acercamiento, va a pasar algo más todavía. Va a pasar que la ciudadanía va a decir, bueno, pero estos tipos quieren pelea, o sea, sí, Claro. nadie, todos sabemos que si nos insultan a la familia tenemos que hacernos los bien enojados, pero no necesariamente hay que romper la mesa porque finalmente se acepta la disculpa privada. O sea, si privadamente el presidente separado en un rincón le dice, mira, tomándose un café, le dice, mira, perdona, fue un exabrupto, qué sé yo, ok, listo. ¿Ya? Pero es una conversación privada, tú no puedes poner en prensa eso 24 horas antes de una reunión. Entonces, Hay un doble error ahí, hay un doble error tanto del presidente Boric como de Renovación Nacional, porque a mí me parece que, además los que vivimos aquella época, la responsabilidad de Jarpa en la violación de los derechos humanos cometidos durante las represiones de las protestas, sacar 10.000 soldados a la calle, 29 muertos en aquella protesta, es ineludible, digamos. Pero hacerlo justo cuando vayas a sentarte a la mesa con ella. Claro, lo que pasa es que la evaluación histórica tiene que tener alguna clase de contingencia para que la ciudadanía le interese. Claro. Yo no sé a cuántos chilenos han hablado de Jarpa en 25 años. O sea, hay ministros de Pinochet que están vivos, ¿ya? Hay personas que tuvieron que cumplir misiones, que las quisieron cumplir y las aceptaron cumplir, de carácter muy duro, también civiles. Entonces, si tú querías plantear el tema de los civiles, podías plantearlo con un diseño. El diseño de Jarpa tenía poco sentido porque, tal como es cierto, el baño de sangre que acompañó a su gestión, también es cierto que llegó fundamentalmente a viabilizar las posibilidades de un desarrollo político. Y hay un porcentaje de la historia del plebiscito que tiene relación con eso. Claro. ¿Ya? Entonces, con Jarpa reuniéndose con gente de distintos países, con Jarpa permitiendo medios de comunicación escritos. No nos olvidemos que la revista Análisis, la revista Cauce, eran revistas que podían publicarse, con muchas presiones, sin fotos a tiempo, a veces con párrafos tachados, ¿de verdad? Con párrafos tachados, ¿ya? Pero se podían publicar. Entonces todo eso es parte de un debate histórico, pero el punto es súper simple. El presidente tenía una semana de tranquilidad porque el factor irritativo fundamental para el gobierno en ese momento había salido, que era la renuncia del ministro Jackson. Claro. Y entonces la derecha no tenía derecho a atacar al gobierno durante 1 o 2 semanas, porque habría sido muy mal leído por la ciudadanía que, habiendo sido entregado una cabeza importante... La del gran visir, digamos. Claro. El sultán entrega al gran visir, no es menor, digamos. Claro, y hubiese estado insistiendo sobre eso. No tenía sentido. Bueno, al abrir esta puerta, abrió la puerta de una discusión irrelevante para la ciudadanía, irritativa políticamente. Entonces fue un error. Fue un error que posiblemente fue un esfuerzo de compensación por el tema del viaje con Sebastián Piñera o por la misma salida de George Jackson. Fueron estas lógicas de compensación con las que el gobierno ha operado muchas veces, ¿ya? De dar gestos a distintos mundos al mismo tiempo, que hacen que a la larga eso gestiona los sectores, pero no gestiona la imagen general. Entonces no permite tener una cierta claridad hacia dónde va el gobierno y la ciudadanía, la persona normal, la persona que vota y que define las elecciones. Esa persona lo que quiere entender es qué quiere el gobierno, qué quiere la oposición, y en este escenario, en el escenario de hoy,
probablemente con lo que pase en esta reunión, que más o menos está prefigurado, insisto con eso, tal vez nos sorprendemos y no es así. Bueno, como está prefigurado, la gente va a decir, yo no entiendo nada. O sea, no entiendo nada, de nuevo no entiendo nada. Y eso, y eso tiene como consecuencia confusión y malestar, evidentemente. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Muy bien, la Santísima Trinidad de los jueves, que hoy día no está Reynoceano, pero siguen Mayol y el Gurú. ¿Cómo le va, don Rafa, don Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Oiga, bueno, ayer se jugó la primera final de la zona centro-norte de la Copa Chile entre Católica y Colo-Colo. ¿Habréis visto lo que dijo Reynoceano cuando estaba terminando? Lo escuché. Sobre aquel partido. Y la verdad es que, bueno, terminó 0-0. Esta es la primera final. El domingo en el Monumental es la vuelta, en el Estadio Monumental. Así que la llave quedó absolutamente abierta, más allá que Colo-Colo define como local. Ayer se jugó sin público por un castigo que tiene la Universidad Católica en este torneo. Entre todos los castigos que hay, la U también está castigada, aunque ya terminó de cumplir en el partido con Curicó, y algo que le interesa mucho a don Alberto, ya puede recibir público en el partido, ante el próximo partido como local, que es ante Colo-Colo, en el Estadio de Santa Laura. Va a ser bien vintage ese superclásico, la U Colo-Colo en el Santa Laura. El 2 de septiembre está agendado. Yo hoy día, vamos a estar comentando de aquello también en el Sonar Deportivo a partir de las 9. Yo hoy día les traigo una efeméride. Un día como hoy, hace 18 años, es decir, cumplió ya la mayoría de edad, mis estimados amigos, el debut de Lionel Messi en la selección argentina. Tiene una curiosidad que se la voy a contar después, que escuchemos el momento en que Lionel Messi se estrena con la selección absoluta argentina el año 2005. No, Lisandro López. Sí, me gustaría. Gracias, José. Muy amable, José. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina, como Diego Maradona contra Hungría. Lo hizo en 1977 en la cancha de Boca, un partido que el equipo de Menotti ganó 5-1 en el verano del 77. Febrero. Claro, a los argentinos que les gusta hacer esto. Paralelos. Y claro, también... Bueno, tienen donde hacerlo también. Sí, tienen tienen harta historia. Maradona debutó también con Hungría, fíjese. Y este partido entró en el segundo tiempo, a los 18 minutos. Curiosamente, uno de los jugadores que estaba formando ese equipo, con el número 4 de Argentina, Scaloni, el actual técnico de la selección argentina, que salió campeón junto con Leo Messi. Pero aparte de estas coincidencias, de estas curiosidades de hace 18 años, de lo que escuchamos, que entra Lionel Messi, lo expulsaron a los 45 segundos. En su debut, Lionel Messi duró 45 segundos en la cancha. No tenía idea. Porque agarra la primera pelota y un húngaro lo empieza a agarrar de la camiseta y Messi le tira un manotazo para soltarse y le pega en la cara y el árbitro lo echa. Y Messi se fue en su debut. ¿Quién iba a decir que después iba a terminar siendo Pero si a Messi yo el más grande? Una sola expulsión, que es al final de su periodo en el Barcelona, sí, cuando va y le pega a un tipo, así como se cruza por detrás y le pega, que además, digámoslo, tiene que saltar para pegarle en el cuello a alguien. Claro, y Messi venía de ser figura de la selección sub-20, lo nomina Peckerman, de hecho era el técnico de la selección adulta, o absoluta, perdón, y era amistoso. Lo expulsan y Messi después ha recordado siempre ese partido porque dijo, después de esto no me van a llamar nunca más a la selección. Y vaya que lo han llamado porque terminó siendo campeón del mundo, campeón de América, máximo goleador, 175 partidos jugados con Argentina, 103 goles, 56 asistencias y para el debate siempre con Maradona si es el mejor jugador de la historia de Argentina o no. Pero la curiosidad del debut de Argentina, don Alberto. Oye, Ignacio. ¿Qué le parece? Ignacio, hay una cosa que si nosotros fuésemos argentinos tendríamos que hacer cada vez que mencionemos a Messi, ¿no? Si fuésemos argentinos y Messi fuese chileno, nosotros tendríamos que decir inmediatamente, hay que decir que este mejor jugador del mundo pasó su momento más negro, más difícil, su momento de derrota, ¿no? Contra Chile.
Claro. La bestia negra de su historia se llama Chile, se llama Alexis Sánchez. ¿ya? Y el meme aquel. Por eso, hay que decirlo como argentino, no le pasaba la pelota en el Barcelona. ¿ya? Y todas esas cosas. Hay que decirlo, Alexis además se dio el lujo de tirar un Panenka en la final. O sea, sí. ya con eso hay que decir que... La picó. Tenemos que decir que se la picó. Alexis, claro. Tenemos que decir que se la picó porque es el término que usan ellos. Sí, pues. Sí, pues. No Panenka, entonces se la picó. hay que decirlo que siempre hay que acostumbrarse a decir cada vez que se hable de Messi, decir, bueno, que lástima ¿Quién no fue capaz de? Que lo pasó tan mal contra Alexis. Y punto, porque esa es la forma en que el argentino mueve políticamente la imagen de sus jugadores. Es una reinterpretación de la realidad, digamos. Sí, ahora sí. bien, es buena esa de que no, que le tenían mala, por ejemplo, ¿te acuerdas a Zamorano que decía que Prochineski no le pasaba la pelota? Y como que todos le teníamos mala a Prochineski cuando Zamorano llegó al Real Madrid. Y eso es mentira, pero como que no. Y Luis Enrique y Dubowski, Peter Dubowski, que falleció Peter Dubowski, sí. Pero eran y después cuando apareció Raúl, cuando era chico, y que tampoco, como que le teníamos mala siempre como al Raúl, y Nedved con Salas. Claro. Y a Nedved también con Salas. A Nedved con Salas. Bueno, tonteras que nos inventábamos nosotros para generarnos algún tipo y alguno que otro programa de televisión, digámoslo también. Bien. Para subir al rating. Ya, un gusto, don Alberto. Que ya no existe. Don Rafael. Me voy al salón, me quedo acá, perdón, para hacer el sonar deportivo. Vamos a bautizar como el salón Bombara de Radio Sonar. Lo espero. Hay que irse a vivir a los cafés que están al lado de la moneda y de repente cae algo. Pero lo del salón Bombara es lo más del año. Sí, esto debería estar en los anales del periodismo político chileno, el salón Bombara. Don Alberto Mayol, un gustazo como siempre, cuídese mucho. Un gusto, que esté muy bien.